Más tarde, al recordar aquel instante, Raskolnikov vio las cosas del siguiente modo. El ruido de la habitación inmediata aumentó y la puerta se entreabrió. «¿Qué ocurre?», gritó, enojado, Porfiri Petrovich. Había advertido. De momento no respondió nadie, pero era evidente que al otro lado de la puerta había varias personas, como si empujaran a alguien. «¿Qué pasa ahí?», repitió Petrovich, inquieto. «Han traído al detenido, a Nikolai», contestó una voz. «Que no entre, fuera, que espere. ¿Por qué se ha presentado aquí? ¿Qué desorden es este?», gritó Porfiri corriendo hacia la puerta. «Es él que...», contestó la misma voz y de pronto se cortó. Durante unos 2 segundos hubo una verdadera pelea. Luego, de improviso, pareció que alguien rechazaba con fuerza a otra persona y un hombre muy pálido penetró en el gabinete de Porfiri Petrovich. El aspecto de aquel hombre era muy raro. Miraba directamente delante de sí como si no viera. En sus ojos brillaba una firme decisión. Al mismo tiempo, como si fuera un reo al que suben al cadalso, una palidez mortal le cubría el rostro. Los labios, totalmente blancos, le temblaban. Era muy joven, iba vestido como la gente sencilla. Era de estatura media, delgado. Tenía los cabellos cortados en forma de círculo, como si llevara boina, y secos los rasgos de la cara, finos. El hombre a quien el joven había rechazado fue el primero en irrumpir en el gabinete y le agarró por el hombro. Era el policía de escolta. Nikolai dio un tirón y otra vez se libró de la mano que quería sujetarlo. En la puerta se agruparon varios curiosos. Algunos procuraban entrar. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «Fuera, aún es pronto. Espera a que te avisen». «¿Por qué lo han traído antes de tiempo?», tartamudeó Porfiri Petrovich, furioso, como si estuviera desconcertado. Nikolai, de pronto, se puso de rodillas. «Perdón, yo soy el culpable, soy el asesino», exclamó de pronto Nikolai, como si se sofocara, aunque con voz bastante alta. Durante unos 10 segundos reinó un silencio absoluto, como si todos hubieran quedado paralizados. Hasta el policía dio un paso atrás, dejando de acercarse a Nikolai, y se retiró maquinalmente hacia la puerta, donde quedó inmóvil. «¿Qué significa esto?», gritó Porfiri Petrovich, saliendo de su momentánea perplejidad. «Soy el asesino», repitió Nikolai, después de haber guardado silencio un instante. «¿Cómo? ¿Tú? ¿A quién has asesinado tú?». Porfiri Petrovich, por lo visto, estaba desconcertado. Nikolai volvió a callar un momento. «A Aliona Ivanovna y a su hermana, a Lisaveta Ivanovna, las maté a hachazos. Perdí el conocimiento», añadió de pronto y volvió a callarse. Continuaba de rodillas. Porfiri Petrovich permaneció unos instantes pensativo. De súbito irguió la cabeza e hizo un gesto con los brazos a los testigos a quienes nadie había invitado, los cuales se retiraron inmediatamente y se cerró la puerta. Porfiri Petrovich lanzó una mirada a Raskolnikov, quien, de pie en un ángulo del despacho, contemplaba con los ojos desorbitados a Nikolai. Dio unos pasos en dirección del primero, mas de pronto se detuvo.
Le miró, trasladó la mirada a Nikolai, luego otra vez a Raskolnikov, a continuación de nuevo a Nikolai y, en un arranque, se precipitó hacia este último. ¿Por qué te apresuras a decirme que habías perdido el entendimiento?, le gritó casi airado. Aún no te he preguntado si lo habías perdido o no. Dime, las asesinaste tú. Soy el asesino. Haré la declaración, replicó Nikolai. ¿Con qué las mataste? Con un hacha. La llevé a posta. ¡Qué prisa se da! ¿Solo? Nikolai no comprendió la pregunta. ¿Las mataste tú solo? Yo solo. Mitya no es culpable y no tiene nada que ver con ello. No te precipites a hablar de Mitya, ¿Pero cómo salisteis entonces corriendo de la escalera? ¿No os vieron los porteros? Fue para evitar sospechas. Por eso corrí con Mitya, contestó Nikolai como si tuviera prisa y hubiera preparado la respuesta de antemano. Lo que me figuraba, exclamó airado Porfiri. No habla con palabras suyas. Masculló para sí y de nuevo reparó en Raskolnikov. Por lo visto se había concertado hasta tal punto en Nikolai que por un momento se había olvidado de Raskolnikov. Se dio cuenta de ello e incluso se sintió turbado. Rodion Romanovich, amigo mío, perdóneme, se le acercó presuroso. Por favor, no es posible. Aquí usted nada tiene que hacer. Yo mismo, ya ve. ¡Qué sorpresas! Por favor. Le tomó del brazo y le mostró la puerta. Por lo visto no esperaba usted esto, dijo Raskolnikov, quien, como es lógico, aún no comprendía aquello con claridad, pero sí había tenido tiempo de animarse. Tampoco usted, amigo mío, lo esperaba. Vaya, cómo le tiembla el brazo. Sí, y usted también, Porfiri Petrovich. Es cierto, también tiemblo. No lo esperaba. Estaban junto a la puerta. Porfiri aguardaba impaciente a que Raskolnikov se fuera. ¿No me muestra la pequeña sorpresa?, preguntó de improviso Raskolnikov. ¿Me lo pregunta y aún le castañean los dientes? Es usted irónico. Bueno, hasta la vista. Supongo que es mejor adiós. Será lo que Dios quiera, repuso Porfiri con una sonrisa forzada. Al cruzar las oficinas, Raskolnikov se dio cuenta de que muchos de los que allí estaban le miraban fijamente. En el vestíbulo, entre la muchedumbre, divisó a los dos porteros de aquella casa, a los que invitó entonces, por la noche, a que le acompañaran a la comisaría. Estaban esperando algo, pero no bien llegó a la escalera, oyó de nuevo a su espalda la voz de Porfiri Petrovich. Se volvió y le vio sofocado, corriendo para alcanzarle. Una palabrita, Rodion Romanovich. Las muchas cosas de que hemos hablado serán como Dios quiera, pero de todos modos, por exigencias del procedimiento, aún tendré que preguntarle algo. Todavía nos veremos. Porfiri se detuvo ante él sonriendo. Nos veremos, repitió. Había suponer que deseaba decir algo más, pero no llegó a expresarlo. Ha de perdonar, Porfiri Petrovich, mi modo de conducirme hace unos momentos. Me he acalorado, empezó a decir Raskolnikov, completamente animado y con irresistibles deseos de jactarse de ello. No faltaba más, no vale la pena hablar del asunto.
repuso Porfiri casi gozoso. Yo mismo tengo un carácter de lo más venoso. Lo siento, lo siento. Bueno, ya nos veremos, si Dios quiere. Nos veremos a menudo, muy a menudo. ¿Y acabaremos conociéndonos bien?, preguntó Raskolnikov. Y acabaremos conociéndonos bien, asintió Porfiri Petrovich y, entornando los ojos, le miró con mucha seriedad. ¿Y ahora va a celebrar el santo de alguien? A un entierro. Ah, sí, a un entierro. No se olvide usted de su salud, cuídese. La verdad, no sé qué desearle por mi parte, contestó Raskolnikov, que empezaba a descender los peldaños de la escalera, mas de súbito se volvió hacia Porfiri. De buena gana le desearía muchos éxitos, pero es tan cómico el cargo que usted desempeña. ¿Por qué es cómico?, preguntó Porfiri Petrovich, que también había hecho un movimiento para regresar a su despacho, poniéndose enseguida alerta. ¿Cómo no? Ahí tiene a ese pobre Nikolai. ¿Cómo deben de haberlo torturado y atormentado psicológicamente, a la manera de usted, hasta que se confesó culpable? Día y noche probablemente le han repetido: eres el asesino, eres el asesino. Y ahora, cuando lo ha confesado, empieza usted otra vez a martirizarle. Mientes, te digo que tú no eres el asesino, tú no puedes serlo, no hablas con palabras tuyas. Me dirá usted después de eso que no es cómico el cargo que ocupa. Así que se ha dado usted cuenta de que he dicho a Nikolai que no hablaba con palabras suyas. ¿Cómo no iba a darme cuenta? Es usted muy ingenioso, muy ingenioso. Se da cuenta de todo. Posee una inteligencia realmente juguetona y se agarra a la cuerda más cómica. Dicen que de los escritores el que tenía más acusado este rasgo era Gogol, ¿verdad? Sí, Gogol. Sí, Gogol. Hasta la vista, hasta que tenga el gran placer de verle otra vez. Hasta que tenga el placer de verle otra vez. Raskolnikov se fue directamente a su casa. Se sentía tan abatido y desconcertado que no bien llegó a ella, se dejó caer en el sofá y permaneció un cuarto de hora sentado para descansar y ordenar un poco sus pensamientos. No intentó siquiera razonar acerca de Nikolai. Tenía la sensación de estar derrotado. En la confesión de Nikolai había algo inexplicable, sorprendente, que no podía comprender, mas la confesión de Nikolai era un hecho real. Raskolnikov vio enseguida claramente cuáles iban a ser las consecuencias de aquel hecho. Era imposible que la mentira no se descubriese y volverían a ocuparse de él. Mas, por lo menos hasta aquel momento, era libre y no tenía más remedio que hacer algo por sí, pues el peligro era ineluctable. De todos modos, ¿hasta qué punto? La situación comenzaba a aclararse. Al hacer memoria, a grandes rasgos, en sus líneas generales, de la reciente escena habida con Porfiri, no pudo evitar otro estremecimiento de terror. Cierto, aún no conocía todos los objetivos de Porfiri. No lograba percibir todavía sus cálculos e intenciones, pero parte del juego había sido puesto al descubierto y, naturalmente, nadie mejor que Raskolnikov comprendería lo terrible que era para él aquella baza
en el juego de Porfiri. Un poco más y pudo haberse traicionado por completo con Hechos. Sabiendo lo enfermizo de su carácter, habiéndolo captado sagazmente al primer vistazo, Porfiri actuaba casi sin error posible, aunque con excesiva decisión. Raskolnikov se había comprometido demasiado. No había vuelta de hoja. Mas, a pesar de todo, no llegó todavía a los hechos. Por de pronto todo seguía dentro del marco de lo relativo. Sin embargo, interpretaba bien lo que había ocurrido. No se equivocaba. ¿Qué resultado pretendía alcanzar Porfiri en la reciente entrevista? ¿Tendría, en efecto, algo preparado para aquel día? ¿Qué podía ser? ¿Era cierto o no que le esperaba? ¿Cómo se habría separado de no haberse producido el inesperado desenlace con la aparición de Nikolai? Porfiri casi había revelado su juego. Se había arriesgado, naturalmente, pero lo había hecho, y seguía diciéndose Raskolnikov, si hubiera dispuesto de alguna otra cosa, la habría puesto también de manifiesto. ¿Qué era aquella sorpresa? ¿Una tomadura de pelo, quizá? ¿Tenía o no algún significado? ¿Podía esconderse tras ella algo parecido a un hecho, a una acusación positiva? ¿Y el hombre de la víspera? ¿Se lo ha tragado la tierra? ¿Dónde está hoy? Si algo positivo tiene Porfiri en sus manos, ha de hallarse relacionado, naturalmente, con el hombre de ayer. Raskolnikov, sentado en el diván, baja la cabeza, apoyados los codos en las rodillas, se cubría la cara con las manos. Un temblor nervioso continuaba sacudiéndole el cuerpo. Por fin Raskolnikov se levantó, tomó la gorra, reflexionó un momento y se dirigió hacia la puerta. Tenía el presentimiento de que por lo menos durante aquel día podía considerarse a salvo casi con absoluta seguridad. Experimentó algo semejante a la alegría en lo más íntimo de su corazón. Deseaba acudir cuanto antes a casa de Katerina Ivanovna. Para ir a los funerales era tarde, naturalmente, pero llegaría a tiempo a la comida y allí vería a Sonia. Se detuvo, reflexionó y una enfermiza sonrisa se le dibujó en los labios. Hoy, se dijo para sí, sí, hoy mismo, así debe ser. Iba a abrir la puerta cuando, de súbito, comenzó a abrirse por sí misma. Raskolnikov se estremeció y dio un paso atrás. La puerta se abría despacio, sin ruido, y de pronto apareció la figura del hombre del día anterior, salido de debajo de la tierra. Se detuvo en el umbral, miró en silencio a Raskolnikov y dio un paso hacia la habitación. Tenía el mismo aspecto que el día anterior y llevaba el mismo traje. Mas en su rostro y en su mirada se notaba un profundo cambio. Su aspecto era el de un hombre apesadumbrado. Después de permanecer un momento en el mismo sitio, suspiró profundamente. Le habría bastado ponerse la palma de la mano en la mejilla e inclinar un poco la cabeza a un lado
para parecerse por completo a una mujer. ¿Qué quiere usted?, preguntó Raskolnikov, pálido como la muerte. El hombre no respondió. De súbito le hizo una profunda reverencia, inclinándose hasta tocar casi el suelo. Por lo menos lo rozó con un dedo de la mano derecha. «¿Qué hace usted?», exclamó Raskolnikov. «Perdóneme», articuló el hombre en voz baja. «¿De qué?». «De haber pensado mal». Se contemplaron. «Me dio rabia cuando se presentó usted el otro día. Quizá después de haber bebido algo más de la cuenta, llamó a los porteros para que le acompañaran a la policía y preguntó por la sangre. Me dio rabia que le dejaran a usted en paz y que le tomaran por borracho. Me supo tan mal que no pude dormir. Me acordé de su dirección. Ayer vine y pregunté. ¿Quién vino?», le interrumpió Raskolnikov, comenzando a recordar en aquel instante. «Yo, es decir, el que le ha ofendido a usted». «Así usted es de aquella casa». «Sí, estaba allí entonces, en el portalón, con los otros, ¿no se acuerda? Allí tengo también mi trabajo, desde siempre. Soy peletero, hago el trabajo en casa, y de lo que más lamento». De súbito, Raskolnikov recordó la escena de 3 días antes, en el portalón. Se acordó de que allí, además de los porteros, había otras personas, hombres y mujeres. Recordó que una voz proponía llevarle a la policía. No podía recordar. No reconocía ahora el rostro del que así había hablado, mas le parecía haberle contestado entonces, volviéndose hacia él. He aquí, pues, cómo se resolvía el horror del día precedente. Lo más terrible era pensar que había estado a punto de perderse, que por poco se pierde por una circunstancia tan insignificante. Así pues, aparte lo del alquiler de la vivienda y de la conversación sobre la sangre, aquel hombre no podía contar nada. Porfiri no dispone de nada positivo, nada, sino es ese desvarío. No dispone de ningún hecho, aparte de la psicología, que es como un arma de 2 filos. Si no aparecen otros hechos, y no deben aparecer otros hechos, no deben aparecer, ¿qué podían hacer con él? ¿Cómo le descubrirían definitivamente aunque le arrestasen? Y resultaba, pues, que Porfiri acababa de enterarse de lo del piso y hasta entonces no lo había sabido. ¿Ha sido usted quien ha dicho hoy a Porfiri que yo había ido allí?, preguntó bruscamente, sorprendido por la repentina idea. ¿A qué Porfiri? Al juez de instrucción. Se lo he dicho. Como los porteros no se decidieron a ir entonces, he ido yo. Hoy he estado 1 minuto antes de que usted llegase. Lo he oído todo. He oído de qué modo le ha estado martirizando. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? Allí mismo. Estaba sentado al otro lado del tabique. ¿Qué? ¿Así era usted la sorpresa? Pero, ¿cómo puede ser? Explíquese, por favor. Al ver que los porteros no hacían caso de mis palabras, empezó a contar el peletero, porque decían ya era tarde y a lo mejor el jefe de la oficina de policía se irritaba de que fueran a molestarle a aquella hora. Me irrité y no pude dormir. Decidí hacer averiguaciones por mi cuenta. Las hice ayer
y hoy me he presentado al juzgado. La primera vez que he ido, el juez no estaba. He vuelto 1 hora más tarde y no me ha recibido. La tercera vez me ha hecho pasar. Le expliqué lo sucedido y él se puso a dar zancadas por la habitación y a golpearse el pecho con el puño. ¿Qué hacen ustedes conmigo, bandidos?, decía. Si lo hubiera sabido antes, le habría hecho venir escoltado por la policía. Después salió corriendo, llamó a otro y habló con él en un rincón. Luego se me acercó otra vez y comenzó a interrogarme y a regañarme. No se quedó corto en las censuras. Le conté lo que sabía y le dije que usted no se atrevió a contestar a mis palabras de ayer y que no me había reconocido. Entonces se puso otra vez a recorrer el despacho, de un extremo a otro, y no dejaba de darse golpes al pecho. Se ponía furioso. No estaba quieto un momento. Cuando le anunciaron a usted, me mandó esperar al otro lado del tabique y que no me moviese, oyere lo que oyere. Él mismo me entregó una silla y cerró la puerta con llave. Quizá te pregunte algo, me ha dicho. Cuando trajeron a Nicolai, me hizo salir después de usted y me advirtió que aún me mandaría llamar y me interrogaría. ¿Interrogó a Nicolai en tu presencia? Me ha hecho salir inmediatamente después de usted y entonces ha comenzado a interrogar a Nicolai. El hombre cayó y, de pronto, volvió a inclinarse hasta rozar el suelo con los dedos. Perdóneme por la denuncia y por el mal que le he hecho. Raskolnikov contestó: Dios te perdonará. No bien hubo pronunciado aquellas palabras, el visitante hizo una nueva reverencia, no hasta el suelo, sino hasta la cintura. Dio la vuelta con mucha lentitud y salió de la habitación. Todo es como un arma de 2 filos. Ahora todo es como un arma de 2 filos. Se repitió Raskolnikov y salió también de su habitación con el ánimo reconfortado. Aún vamos a pelear, dijo entre dientes, sonriendo malignamente al bajar la escalera. Estaba furioso contra sí mismo. Recordaba con desprecio y vergüenza su pusilanimidad. Otra vez se libró de la mano que quería sujetarlo. En la puerta se agruparon varios curiosos. Algunos procuraban entrar. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «Fuera, aún es pronto. Espera a que te avisen. ¿Por qué lo han traído antes de tiempo?», tartamudeó Porfiri Petrovich, furioso, como si estuviera desconcertado. Nicolai, de pronto, se puso de rodillas. «Perdón, yo soy el culpable, soy el asesino», exclamó de pronto Nicolai, como si se sofocara, aunque con voz bastante alta. Durante unos 10 segundos reinó un silencio absoluto, como si todos hubieran quedado paralizados. Hasta el policía dio un paso atrás, dejando de acercarse a Nicolai, y se retiró maquinalmente hacia la puerta, donde quedó inmóvil. «¿Qué significa esto?», gritó Porfiri Petrovich, saliendo de su momentánea perplejidad. «Soy el asesino», repitió Nicolai, después de haber guardado silencio un instante. «¿Cómo? ¿Tú? ¿A quién has asesinado tú?». Porfiri Petrovich, por lo visto, estaba desconcertado. Nicolai volvió a callar un momento. «A Aliona Ivanovna y a su hermana».
a Lisaveta Ivanovna. Las maté a hachazos. Perdí el conocimiento, añadió de pronto y volvió a callarse. Continuaba de rodillas. Porfiri Petrovich permaneció unos instantes pensativo. De súbito irguió la cabeza e hizo un gesto con los brazos a los testigos a quienes nadie había invitado, los cuales se retiraron inmediatamente y se cerró la puerta. Porfiri Petrovich lanzó una mirada a Raskolnikov, quien, de pie en un ángulo del despacho, contemplaba con los ojos desorbitados a Nikolai. Dio unos pasos en dirección del primero, mas de pronto se detuvo, le miró, trasladó la mirada a Nikolai, luego otra vez a Raskolnikov, a continuación de nuevo a Nikolai y, en un arranque, se precipitó hacia este último. ¿Por qué te apresuras a decirme que habías perdido el entendimiento?, le gritó casi airado. Aún no te he preguntado si lo habías perdido o no. Dime, las asesinaste tú. Soy el asesino. Haré la declaración, replicó Nikolai. ¿Con qué las mataste? Con un hacha. La llevé a posta. ¡Qué prisa se da! ¿Solo? Nikolai no comprendió la pregunta. ¿Las mataste tú solo? Yo solo. Mitya no es culpable y no tiene nada que ver con ello. No te precipites a hablar de Mitya, ¿Pero cómo salisteis entonces corriendo de la escalera? ¿No os vieron los porteros? Fue para evitar sospechas. Por eso corrí con Mitya, contestó Nikolai como si tuviera prisa y hubiera preparado la respuesta de antemano. Lo que me figuraba, exclamó airado Porfiri. No habla con palabras suyas. Masculló para sí y de nuevo reparó en Raskolnikov. Por lo visto se había concertado hasta tal punto en Nikolai que por un momento se había olvidado de Raskolnikov. Se dio cuenta de ello e incluso se sintió turbado. Rodion Romanovich, amigo mío, perdóneme, se le acercó presuroso. Por favor, no es posible. Aquí usted nada tiene que hacer. Yo mismo, ya ve. ¡Qué sorpresas! Por favor. Le tomó del brazo y le mostró la puerta. Por lo visto no esperaba usted esto, dijo Raskolnikov, quien, como es lógico, aún no comprendía aquello con claridad, pero sí había tenido tiempo de animarse. Tampoco usted, amigo mío, lo esperaba. Vaya, cómo le tiembla el brazo. Sí, y usted también, Porfiri Petrovich. Es cierto, también tiemblo. No lo esperaba. Estaban junto a la puerta. Porfiri aguardaba impaciente a que Raskolnikov se fuera. ¿No me muestra la pequeña sorpresa?, preguntó de improviso Raskolnikov. ¿Me lo pregunta y aún le castañean los dientes? Es usted irónico. Bueno, hasta la vista. Supongo que es mejor adiós. Será lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, repuso Porfiri con una sonrisa forzada. Al cruzar las oficinas, Raskolnikov se dio cuenta de que muchos de los que allí estaban le miraban fijamente. En el vestíbulo, entre la muchedumbre, divisó a los dos porteros de aquella casa, a los que invitó entonces, por la noche, a que le acompañaran a la comisaría. Estaban esperando algo, pero no bien llegó a la escalera, oyó de nuevo a su espalda la voz de Porfiri Petrovich. Se volvió y le vio sofocado, corriendo para alcanzarle. «Una palabrita, Rodion Romanovich.
Las muchas cosas de que hemos hablado serán como Dios quiera, pero de todos modos, por exigencias del procedimiento, aún tendré que preguntarle algo. Todavía nos veremos. Porfiri se detuvo ante él sonriendo. Nos veremos, repitió. Había suponer que deseaba decir algo más, pero no llegó a expresarlo. Ha de perdonar, Porfiri Petrovich, mi modo de conducirme hace unos momentos. Me he acalorado, empezó a decir Raskolnikov, completamente animado y con irresistibles deseos de jactarse de ello. No faltaba más, no vale la pena hablar del asunto, repuso Porfiri casi gozoso. Yo mismo tengo un carácter de lo más venoso. Lo siento. Bueno, ya nos veremos, si Dios quiere. Nos veremos a menudo, muy a menudo. ¿Y acabaremos conociéndonos bien?, preguntó Raskolnikov. Y acabaremos conociéndonos bien, asintió Porfiri Petrovich y, entornando los ojos, le miró con mucha seriedad. ¿Y ahora va a celebrar el santo de alguien? A un entierro. Ah, sí, a un entierro. No se olvide usted de su salud, cuídese. La verdad, no sé qué desearle por mi parte, contestó Raskolnikov, que empezaba a descender los peldaños de la escalera, mas de súbito se volvió hacia Porfiri. De buena gana le desearía muchos éxitos, pero es tan cómico el cargo que usted desempeña. ¿Por qué es cómico?, preguntó Porfiri Petrovich, que también había hecho un movimiento para regresar a su despacho, poniéndose enseguida alerta. ¿Cómo no? Ahí tiene a ese pobre Nikolai. ¿Cómo deben de haberlo torturado y atormentado psicológicamente, a la manera de usted, hasta que se confesó culpable? Día y noche probablemente le han repetido: eres el asesino, eres el asesino. Y ahora, cuando lo ha confesado, empieza usted otra vez. Más tarde, al recordar aquel instante, Raskolnikov vio las cosas del siguiente modo. El ruido de la habitación inmediata aumentó y la puerta se entreabrió. ¿Qué ocurre?, gritó, enojado, Porfiri Petrovich. Había advertido. De momento no respondió nadie, pero era evidente que al otro lado de la puerta había varias personas, como si empujaran a alguien. ¿Qué pasa ahí?, repitió Petrovich, inquieto. Han traído al detenido, a Nikolai, contestó una voz. Que no entre, fuera, que espere. ¿Por qué se ha presentado aquí? ¿Qué desorden es este?, gritó Porfiri corriendo hacia la puerta. Es él que... contestó la misma voz y de pronto se cortó. Durante unos 2 segundos hubo una verdadera pelea. Luego, de improviso, pareció que alguien rechazaba con fuerza a otra persona y un hombre muy pálido penetró en el gabinete de Porfiri Petrovich. El aspecto de aquel hombre era muy raro. Miraba directamente delante de sí como si no viera. En sus ojos brillaba una firme decisión. Al mismo tiempo, como si fuera un reo al que suben al cadalso, una palidez mortal le cubría el rostro. Los labios, totalmente blancos, le temblaban. Era muy joven, iba vestido como la gente sencilla. Era de estatura media, delgado. Tenía los cabellos cortados en forma de círculo, como si llevara boina, y secos los rasgos de la cara, finos. El hombre a quien el joven había rechazado fue el primero en irrumpir en el gabinete y le agarró por el hombro.
Era el policía de escolta. Nikolai dio un tirón y